La enfermedad celíaca es más frecuente en mujeres que en varones. En los últimos artículos nos lo pone con un ratio, es decir, una diferencia, por cada 2,7 mujeres celíacas tenemos un varón celíaco. Entonces, ¿qué ocurre? Pues una parte muy importante de las mujeres es el aparato ginecológico, el tema no solamente de la ginecología, sino la obstetricia, es decir, el tema de los embarazos y de la fertilidad, y una de las manifestaciones de alteraciones en mujeres celíacas son las alteraciones tanto ginecológicas como durante el embarazo. En cuanto a las complicaciones ginecológicas, decir que pueden ser el primer síntoma de mujeres celíacas que están sin diagnosticar. Una niña que tiene un desarrollo tardío y que tiene una menarquia tardía, menarquia significa, es la primera regla, entonces si una niña va a la consulta de ginecología diciendo que no ha tenido todavía la primera menstruación y tiene entre 16 y 18 años, pues el ginecólogo, aparte de descartar otras enfermedades muy graves, como mujeres que no tienen útero por trastornos genéticos, etc., hay que descartar que no sea una paciente celíaca, porque, como sabéis, la enfermedad celíaca es un síndrome de malnutrición y típicamente las mujeres que están malnutridas o las mujeres excesivamente delgadas, anorexia, el síndrome psiquiátrico, anorexia, bulimia, o pacientes que son muy deportistas, que están muy excesivamente delgadas porque ellas lo quieren por su tipo de trabajo, no tienen la regla porque el cuerpo ahorra, es decir, una persona celíaca que tiene dañado el intestino, no absorbe los nutrientes necesarios, pues su cuerpo se defiende de una pérdida más y no tiene la primera regla. Entonces puede ser uno de los síntomas de una niña que sea celíaca y que nadie lo sabe porque o tiene trastornos digestivos tenues o nadie ha pensado en que puede ser celíaca, entonces nos tiene que llamar la atención. Lo mismo pacientes con menopausia precoz. Menopausia precoz son las mujeres que tienen la menopausia antes de los 45 años. Pacientes que tienen amenorrea secundaria, es decir, pacientes que tienen la regla normal y de repente se quedan sin regla, sin encontrar otro motivo. A lo mejor lo que ha ocurrido es que una enfermedad celíaca latente se ha manifestado por una infección, por una inmunodepresión, por 1000 motivos, y entonces si nos vienen a la consulta tenemos que pensar en que pueden ser celíacas que están sin diagnosticar. También, por supuesto, la esterilidad de origen desconocido, tanto en mujeres como en varones, que más adelante lo explico, y hay un caso clínico publicado de una paciente con un dolor pélvico crónico, que era un dolor insoportable, pensaban que era incluso una apendicitis o un problema de un quiste hemorrágico, y lo único que se le diagnosticó es que era celíaca, se le quitó el gluten y se le resolvió el problema que tenía. El diagnóstico temprano de todas estas manifestaciones y la dieta sin gluten previene estas complicaciones ginecológicas, es decir, si tú a la niña que no tiene la regla porque es celíaca, que está sin diagnosticar, con 16-18 años le quitas el gluten, hace una dieta estricta y se recupera de su trastorno digestivo, inmediatamente coge peso y le viene la regla. Lo mismo que las mujeres estériles, uno de los factores, como contaré más adelante, que puede afectar es que hacen la dieta con gluten. El gluten es un tóxico que afecta a todo el cuerpo y no solamente al aparato digestivo, ya lo sabéis todos. Me imagino que uno se les ha diagnosticado por alteraciones digestivas, pero otros por otro tipo de manifestaciones. Manifestaciones neurológicas, manifestaciones, alteraciones hematológicas, anemia, etc. Y entonces hay que tener en cuenta siempre que una manifestación ginecológica, una alteración, puede ser debido a una enfermedad celíaca sin diagnosticar. En cuanto al desarrollo puberal y la enfermedad celíaca, pues la enfermedad celíaca no tratada, pues lo que ocurre es que aparece una pubertad tardía, no solamente con la menarquia, es decir, no solamente que no se tiene la primera regla, sino que estas niñas característicamente no tienen desarrollo de caracteres sexuales secundarios, no tienen vello, no tienen desarrollo mamario o la menstruación les aparece después de los 16 años. ¿Por qué ocurre esto? Esto es una cosa técnica. Esto es debido a que el estado de malnutrición produce una señal a nuestro cerebro que impide que se libere las hormonas a nivel central, a nivel del cerebro, que dan la señal al ovario para que el ovario empiece a funcionar. Esto pasa exactamente lo mismo en los hombres. El sistema hipotálamo hipofisario es un sistema endocrino que está en el cerebro, está en la glándula hipofisaria, que la tenemos en esta zona de atrás del cerebro, y libera una serie de sustancias como para decir, este niño o esta niña ya
sus ovarios o sus testículos pueden empezar a producir gametos y empezamos con la pubertad y con la maduración. Si el cuerpo tiene un estado de malnutrición, no tiene un peso adecuado o le falta una serie de nutrientes imprescindibles, da la señal de que no se liberen esas hormonas porque esa persona no está preparada, sobre todo para la reproducción, que es por lo que se desarrollan tanto el ovario como los testículos. Entonces la enfermedad celíaca silente en la mujer y también en el hombre se considera una causa de esterilidad de origen desconocido. Los déficits de hierro, de zinc y de folatos afectan a la secreción de las hormonas que se llaman gonadotropinas que se producen en la hipófisis, que es lo que favorece la ovulación. Y en el varón lo mismo, como disminuye la producción de testosterona por el testículo, tienen una inmadurez de los caracteres sexuales secundarios y entonces se reduce la calidad del semen. Pacientes celíacos sin diagnosticar o sin tratar pueden tener alteraciones en la fertilidad, alteraciones en la movilidad de los espermatozoides, en el número de espermatozoides. Si hacen una dieta sin gluten estricta, esto mejora y el problema de esterilidad se resuelve solo con la dieta sin gluten. También puede producir impotencia y disminución de la libido por aumento de la prolactina. Bueno, este es un artículo que, había una teoría, pues que claro, que si no tenemos testosterona, es un feedback hormonal un poco complicado, pero también se puede asociar a que el chico celíaco sin diagnosticar de repente tenga problemas de impotencia, disminución de la libido, y es debido a que está haciendo una dieta con gluten que no puede y que el gluten es un tóxico hasta estos niveles. Entonces, en todas las unidades de reproducción es necesario descartar la enfermedad celíaca en los casos de esterilidad de origen desconocido. No sé si sabéis que la esterilidad, que se define como que una pareja que durante un año tiene relaciones sexuales sin protección no consigue el embarazo, es cada vez más frecuente en nuestra sociedad. La mayoría de las veces es porque se retrasa tanto la maternidad que llega un momento que la edad de la mujer y la edad del hombre influyen muchísimo en la esterilidad. Pero hay un 10% de esas parejas que van a las unidades de reproducción que no se encuentra ninguna causa. Entonces, son las que se llaman esterilidad de origen desconocido. Son las más difíciles de tratar porque suelen ser por problemas inmunológicos que todavía no podemos controlar o son problemas inmunológicos muy complejos. En estas pacientes hay que descartar que sean cualquiera de los dos miembros de la pareja que sean celíacos. ¿Por qué? Porque un tratamiento tan sencillo como cambiar la dieta pues mejora muchísimo la fertilidad en estas pacientes. Entonces, que sepáis que la dieta sin gluten y la reposición de los déficits nutricionales, es decir, no solamente no tomar gluten, si existe una anemia habrá que tratarlo con hierro o si existe un déficit de vitaminas, retorna a los niveles normales de fertilidad tanto en las mujeres como en los varones. No existe ninguna enfermedad que se cure tan fácil. Cualquier enfermedad, los tratamientos farmacológicos tienen siempre efectos secundarios. La dieta sin gluten, como veréis, no tiene ningún efecto secundario. No tiene ningún problema ni siquiera en las embarazadas, que es otra cosa que luego os explicaré, porque podéis pensar, claro, yo me quedo embarazada y si no tomo gluten, ¿qué pasa? ¿Me falta algo? Pues no falta absolutamente nada. Entonces, me parece a mí que algo tan sencillo de tratar y de mejorar, simplemente sabiendo que eres celíaco y haciendo caso a la dieta, pues hay que aprovechar, ¿no?, esa facilidad que en el tratamiento de esta enfermedad. En cuanto a las complicaciones obstétricas descritas en la enfermedad celíaca, os explico que muchas veces el embarazo o el posparto inmediato, como es un momento de inmunosupresión, es decir, es un cambio radical en la mujer, pues puede ocurrir que la primera manifestación se desencadene en estas mujeres. Es decir, son pacientes celíacas que no lo saben, que tienen la enfermedad latente, y la primera manifestación puede ser que presentan una diarrea que no te explicas durante el embarazo. A estas personas hay que hacerles un estudio serológico para descartar que sean enfermas celíacas. Un estudio serológico es simplemente realizar los anticuerpos en sangre. Si salen positivos o si salen negativos pero tienes alta sospecha, pues a nivel de obstetricia, nosotros los obstetras que lo vemos en la consulta, debemos mandarlo a un especialista en digestivo para que lo descarte la enfermedad celíaca. Y a veces se diagnostican pacientes celíacas que aparece, su primer síntoma es durante el embarazo. Entonces las manifestaciones obstétricas pueden ser pacientes que presenten abortos de repetición, se considera cuando tienen más de 2 abortos, de causa desconocida. Crecimiento intrauterino retardado son los niños que
nacen pequeños porque no crecen debido a una insuficiencia placentaria, es decir, la placenta no les alimenta suficientemente para que crezcan y lleguen al peso normal o al peso mínimo normal, que habitualmente son 2,5 kilos en los embarazos a término. Y bajo peso al nacimiento son niños que no son CIR, es decir, no son crecimiento intrauterino retardado porque no tienen ese grado, pero que pesan menos de lo que deberían pesar. Pues a lo mejor son mujeres celíacas que están sin diagnosticar. La incidencia de abortos en mujeres celíacas, en un artículo que era con una gran cantidad de pacientes, que celíacas no tratadas, era del 15% frente al 6% de la población general. Por eso hay algo ahí que tenemos que veis la diferencia, casi el doble, que claro, una mujer celíaca tiene más posibilidades de tener un aborto y puede ser debido a que no tiene los nutrientes adecuados que afectan al desarrollo embrionario, pero más que eso se ha visto que la causa es que el anticuerpo antitransglutaminasa tisular típico positivo de las mujeres celíacas en las fases iniciales que no se han tratado puede ser un embriotóxico directo. Esto significa que directamente ese anticuerpo puede unirse al tejido embrionario en las etapas muy precoces y no dejar que se implante o no dejar que crezca de forma adecuada en el útero. Entonces es una causa de abortos precoces. También algo que me preguntan mucho las pacientes y que da mucho miedo: si soy celíaca, ¿tengo más riesgo de que mis hijos, mi descendencia, tenga malformaciones congénitas? No hay ningún estudio que hayamos encontrado relación entre enfermedad celíaca y malformaciones congénitas. Es decir, esos anticuerpos que hemos dicho que se atacan en estados muy precoces, pero una vez que el embrión sigue creciendo y se sigue desarrollando, el desarrollo embrionario no se afecta en absoluto. Es decir, cualquier mujer, vosotros si sois celíacas y tenéis deseos gestacionales, no tenéis más riesgo de malformaciones congénitas que el resto de la población. La enfermedad celíaca es mucho más común que la mayoría de las enfermedades que se estudian de manera rutinaria en la mujer embarazada. Os explico, no sé si alguna vez está embarazada, cuando llegáis el primer trimestre a vuestro médico, de repente os saca un montón de analíticas de cosas que ni siquiera habéis oído en vuestra vida y que es muy improbable que tengáis, como sífilis, como sida, como virus de hepatitis C, hipotiroidismo, un montón de enfermedades que resulta que si miramos, ahora os pondré una tabla, son mucho menos frecuentes que la enfermedad celíaca, que afecta al 1% de las pacientes. Entonces, deberíamos hacer una propuesta o intentar que cambien y que la serología, que es tan sencilla, de los anticuerpos para diagnosticar la enfermedad celíaca, pues entre dentro de la rutina habitual del screening que hacemos a las pacientes gestantes, porque es una enfermedad muy común, muy fácil de diagnosticar, bueno, muy común, un 1%, bastante común. Una enfermedad muy fácil de diagnosticar y sobre todo que es muy fácil de tratar. Es decir, tenemos que buscar enfermedades en los test de screening. La característica es esa, que sean enfermedades que se puedan tratar, que se puedan diagnosticar, que se puedan tratar y que tengan muy buenos resultados, que el tratamiento sea eficaz, que la enfermedad celíaca lo es. Entonces, bueno, esta tabla no se ve muy bien, está publicada en el 2000 ya, en la revista Gut, que es una revista alemana. Entonces, por ejemplo, el riesgo de rubéola congénita, que a todas las pacientes sabéis que se les hace el test de rubéola, pues es 0,01 por 1000 partos, frente a enfermedad celíaca sin diagnosticar, que es 12 de cada 1000. Mirad la diferencia. La infección por HIV, por el SIDA, 0,1 frente a 12. Tosoplasmosis congénita, la tosoplasmosis, el jamón, ya se habéis oído hablar todas de la enfermedad. La tosoplasmosis es una enfermedad que todo el mundo está alertadísimo, que da mucho miedo tomar jamón si estás embarazada o el riesgo. El riesgo de tosoplasmosis congénitas es de 0,2 a 2 por 1000 nacimientos, frente a la enfermedad celíaca, que es 12. Defectos del tubo neural, con la necesidad de prevenir tomando ácido fólico, pues puede ocurrir en 1 de cada 1000 embarazos, frente a la enfermedad celíaca sin diagnosticar, y así todas las infecciones por citomegalovirus, por clamidia, etc. Es decir, que quizás debemos plantearnos desde nuestra sociedad científica el por qué no hacemos una serología de enfermedad celíaca a las gestantes, que es una población que es muy fácil de captar, porque seguro que vas a ir al médico. No solamente de captar, es una población que se va a hacer el análisis y que lo vamos a ver.
Entonces, a esa población podríamos seguramente diagnosticar a muchas mujeres que no saben que son celíacas y que tienen riesgo de tener problemas en el embarazo. Bueno, lo que os he explicado antes, que la incidencia del crecimiento intrauterino retardado aumenta en las mujeres que son celíacas que están sin tratar. Y es muy recomendable descartar la enfermedad celíaca en mujeres gestantes que desarrollan un crecimiento intrauterino retardado o insuficiencia placentaria sin causa. Esto es, ya tenemos la enfermedad y ya tenemos que buscar que la paciente sea celíaca. Yo, con lo que os decía antes, iba más allá, es decir, lo que hacemos es que diagnosticamos a mujeres que todavía no tienen síntomas en el primer trimestre y que vamos a evitar probablemente que hagan un crecimiento intrauterino retardado porque le quitas la dieta con gluten. Y entonces, lo que os decía antes, son pacientes que además están muy concienciadas, porque igual que las mujeres embarazadas ni prueban el jamón si tienen la toxoplasmosis negativa o tienen muchísimos cuidados con la alimentación, pues es una población que seguramente iba a responder muy bien de hacer la dieta sin gluten. Entonces, bueno, pues que en las mujeres celíacas gestantes, ya estamos hablando ya de pacientes que ya se han diagnosticado, es fundamental suplementar en su dieta, aparte de que sea sin gluten, el hierro, el yodo y folatos. Esto se hace de forma general en toda la población. En una paciente celíaca, pues igual tenemos que dar los suplementos de hierro antes, o tenemos que estar más pendiente a que no haga una anemia ferropénica, porque es una de las manifestaciones de la enfermedad celíaca. Entonces, cuando llevamos a pacientes celíacas diagnosticadas de antes, tenemos que vigilarles muy bien estos parámetros. Entonces, bueno, aquí os he puesto las necesidades de una mujer celíaca embarazada. El aporte energético promedio es entre 1.900 y 2.400 calorías, depende del trimestre. En el tercer trimestre y en la lactancia hace falta más calorías que en el primero y en el segundo. Aproximadamente 30 miligramos de hierro durante el embarazo y 15 durante la lactancia. Los folatos entre 0,4 y 0,8 miligramos al día. El yodo 200 microgramos y calcio 1000 gramos al día. Todos los complementos polivitamínicos que damos habitualmente contienen todo esto. Es decir, que no hay que preocuparse. Cualquier mujer embarazada hoy en día que siga las recomendaciones de su médico, todo esto lo tiene cubierto. La dieta libre de gluten no tiene ninguna repercusión sobre el crecimiento y desarrollo fetal ni sobre la composición de la leche materna en mujeres lactantes. Es decir, la dieta que no tiene gluten no tiene ningún problema de ningún déficit de nada. Es decir, los productos sin gluten, como sabéis, tienen menos fibra, pero no le falta ningún nutriente necesario ni cuando estás embarazada, ni cuando no estás, ni si eres lactante, ni si no. Es decir, que el gluten no sirve para nada realmente, para producir el problema a los celíacos, pero no es un alimento imprescindible como otros. Entonces, una mujer embarazada que hace la dieta libre de gluten, sus bebés van a tener el mismo peso y sin ningún problema como si hiciera una dieta con gluten. Y luego, la enfermedad celíaca bien tratada tampoco tiene ninguna repercusión negativa sobre el crecimiento y desarrollo fetal. Es decir, una mujer celíaca que en ese momento de su vida del embarazo tiene que hacer una dieta, bueno, siempre, pero mucho más estricto, no va a tener ningún problema su descendencia ni ella misma. Es decir, que la enfermedad celíaca, como sabéis, lo decimos siempre 1000 veces, se trata con la dieta, y la dieta nos repone todos los problemas posibles en cuanto al embarazo. Los métodos anticonceptivos, sobre todo, os voy a explicar todos los que hay y los que más se recomiendan en la mujer celíaca. Por supuesto, las mujeres celíacas no tienen ningún problema en los anticonceptivos de barrera, mecánicos o químicos, o así como los de implantación intrauterina, como los DIUs de cobre o los DIUs de gestágenos. Cualquiera de ellos sin ningún problema. En cuanto a los anticonceptivos orales, esto es lo que sabéis que ingresan en el organismo a través del aparato digestivo, y en los procesos malabsortivos como la enfermedad celíaca, también en otras enfermedades digestivas como el Crohn o la colitis ulcerosa, puede estar disminuida la biodisponibilidad del fármaco. Eso significa que no se absorbe todo el que se piensa que se puede absorber, y por tanto la eficacia disminuye, por lo cual estaría contraindicado. Si tú te estás tomando una píldora anticonceptiva para evitar el embarazo y no tienes todavía el problema digestivo sin resolver, y realmente es como si no te la tomaras, pues por supuesto que no te tomes este método anticonceptivo, porque además
tenemos la suerte actual de tener muchísimos otros métodos que son más eficaces, más inocuos y más sencillos incluso que la píldora. Entonces, los que tenemos indicados en las mujeres celíacas, que son anovulatorios no orales, son los anticonceptivos inyectables. Esto no se usa mucho porque el problema de estos anticonceptivos, que son unas inyecciones que se ponían cada 3 meses, es que hace que la regla sea muy irregular y hay riesgo de hemorragias. Entonces, estos pueden utilizarse, pero no son los más indicados. Estos son los que os digo, vía intramuscular, que se inyectan cada mes o cada 3 meses, dependiendo del tipo de preparado. Y luego tenemos el implante anticonceptivo subdérmico, que esto es una muy buena opción para las mujeres celíacas. Esto se implanta debajo de la piel, no se lo habéis oído, se llama implanón. Se pone debajo de la piel, es un anovulatorio, debajo del brazo, se pone en esta zona y dura, yo he puesto 5 años, eso es un error, son 3 años. Entonces actúa lo mismo que la píldora, tiene menos carga hormonal que lo que te tomas día a día con la píldora, una eficacia anticonceptiva del 100%, porque el implante que queda debajo de la piel no se puede ni mover, no se expulsa, como puede ocurrir con el DIU, no se afecta la absorción intestinal porque no interfiere con ningún medicamento, aunque tengas diarrea, aunque tengas vómitos, no afecta para nada y es un método muy seguro y muy cómodo. Y luego también tenemos otros métodos, como es el anillo vaginal, no sé si lo conocéis. El anillo vaginal es un dispositivo que es muy blandito, veis ahí que se puede aplastar, se introduce en la vagina, la duración es de 1 mes, es decir, se hacen ciclos de 1 mes, 3 meses con el anillo anticonceptivo dentro de la vagina y 1 semana de descanso, que es cuando viene la regla. No tapa nada, no es un método barrera, simplemente es que dentro del anillo es un dispositivo que va liberando la hormona a través de la mucosa vaginal poco a poco y tiene también muy pocos efectos secundarios y las pacientes suelen estar muy contentas con el anillo, se lo ponen y se lo quitan ellas. Se absorbe a través de la mucosa de la vagina, no interfiere nada con el aparato digestivo y se recambia mensualmente. Y luego tenemos el parche anticonceptivo que se recambia semanalmente, entonces habitualmente la caja trae 3 y te pones 1 cada semana, te lo vas cambiando. En la semana de descanso que no te pones parche, te viene la regla. Entonces se hacen ciclos también de 1 mes. Las conclusiones, que todas las complicaciones ginecológicas u obstétricas de la enfermedad celíaca se resuelven con la dieta sin gluten y que es necesario concienciar a los médicos de la importancia del diagnóstico y correcto tratamiento de la enfermedad celíaca para prevenir problemas ginecológicos muy graves y muy frustrantes, como son la esterilidad, como son los abortos de repetición o como son los niños con crecimiento intrauterino retardado.